Buenas, hoy en otro capítulo más de hablando sobre derechos. Hoy vamos a hablar de la adquisición de los derechos y el patrimonio. Hoy estoy con mi compañera Eliagnis Montilla y mi nombre es Mechel Gómez. Adquisición de los derechos y el patrimonio. La adquisición de los derechos de propiedad se puede realizar a través de diversos modos, como la ocupación, la tradición, herencia, prescripción y donación. Cada uno de estos métodos tienen sus propias características legales que determinan cómo se ejerce el dominio sobre los bienes. Comprender esta forma es esencial para manejar adecuadamente el patrimonio y asegurar los derechos correspondientes. Vamos a hablar un poco sobre los modos de adquisición de una propiedad. En síntesis, la adquisición de propiedad en el ámbito del derecho privado abarca diversas modalidades que permiten a las personas incorporar bienes y derechos a su patrimonio. Cada forma de adquisición, ya sea mediante la obtención de bienes, el ejercicio del dominio, la recolección de frutos, ¿verdad?, la mediadería o la protección de un nombre, presente en sus propiedades, reglas y consideraciones legales. Comprender estas modalidades es esencial para garantizar el ejercicio y facilitar gestión efectiva en el patrimonio personal. Cuando hablamos de modo de adquisición de una propiedad, observamos que tenemos la ocupación, acepción, especificación y mezcla. Empezamos con ocupación. Adquirir un bien sin dueño al tomar posesión de él de manera pacífica. En la acepción, el propietario de un bien principal también adquiere automáticamente los bienes que se incorporan a él, como un árbol en su terreno. Cuando hablamos de especificación, transformar un material o un producto diferente te otorga propiedad del nuevo bien, como hacer una camiseta de algodón en este caso. Y la cuarta, que es mezcla, podemos hablar de unir bienes de un mismo tipo, confusión o diferencia en comisión, afectando a la propiedad original. Conocer estos modos es esencial para entender cómo se adquieren los derechos sobre los bienes. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eliagnis Montillas y para continuar con la exposición, con la explicación de este tema tan importante, continuamos con la especificación del término la cosa. La cosa no es más que en el ámbito jurídico significa o se refiere a cualquier objeto de derecho que puede ser objeto de derechos patrimoniales. Esto va abarcando tanto bienes, materiales como inmateriales. Es fundamental para entender así la naturaleza de los derechos y obligaciones en el derecho romano y en el actual. Los derechos reales no son más que aquellos que otorgan a esa titular beneficios directos sobre un bien específico, pero los derechos personales se refieren a la relación entre personas y el cumplimiento de obligaciones. Esta distinción es clave para entender cómo se estructuran las relaciones jurídicas en el derecho romano y en la actualidad. Los elementos de la obligación son el sujeto activo acreedor, que tiene el derecho de recibir la prestación. Tenemos como tal el sujeto activo, el sujeto pasivo y el objeto. El sujeto activo es aquel acreedor que tiene el derecho de recibir la prestación, el sujeto pasivo es el deudor que debe cumplirla y el objeto no es más que es la prestación misma, ya sea dar o no hacer algo. Estos componentes son claves así para poder entender las relaciones jurídicas del derecho. Por fin, llegamos al término patrimonio. El patrimonio derivado
es de un término derivado latín de patrimonium, lo cual se refiere a los bienes heredados de un padre o un abuelo o un sentido restringido y en un sentido jurídico amplio. En un sentido jurídico amplio abarca todos los derechos y obligaciones de una persona, lo cual es esencial para entender la situación económica y legal de ese individuo. Como conclusión, la adquisición de derechos y patrimonio no es más que un proceso fundamental en el ámbito jurídico y económico. Es decir, se puede decir que la adquisición de derechos implica la obtención legal de ciertos beneficios o prerrogativas, ya sea a través de la compra, de la herencia o donación u otros medios. Por otro lado, el patrimonio no es más que aquello que representa ese conjunto de bienes, derechos y obligaciones que posee una persona o entidad. La adecuada gestión y protección de estos derechos y el patrimonio es crucial para poder asegurar así la estabilidad financiera y legal, así como para poder fomentar el desarrollo personal y social. En resumen, entender cómo se adquieren y gestionan estos derechos del patrimonio es esencial para cualquier individuo o empresa que busque prosperar en un entorno complejo. Bueno, gracias, esto es todo por hoy. Nos vemos en un próximo episodio.